La institucionalidad de la protección social del adulto mayor en Venezuela. Un tema que refiere a esa forma de atención que se ha desarrollado en el país y su perspectiva ante los tiempos actuales. Para conversar sobre este tema, tenemos a la profesora de la Universidad Central de Venezuela, Margarita Rojas, quien es doctora y magíster en Seguridad Social y trabajadora social con una amplia experiencia en el trabajo con instituciones de atención a los adultos mayores. Margarita, ¿podrías comentarnos cómo ha sido el desarrollo histórico de la protección social del adulto mayor en Venezuela? En tu artículo comentas dos instituciones fundamentales de la protección social. ¿Podrías explicarnos cuáles son y su importancia? Gracias, Judy. Gracias por la invitación y gracias también a tu equipo. Gracias al canal del CIAP por abrir esta ventanita para conversar sobre estos temas que nos gustan. Gracias también a los que nos acompañan, los que nos ven desde diferentes sitios. Bueno, hablar en relación a tu pregunta sobre la protección, la evolución histórica de la protección social de los adultos mayores en Venezuela, nos invita a revisarlo en varios momentos. Desde la evolución de la nación, por aquello de cómo influyen los factores políticos, económicos, sociales. Entonces, si vemos en la época de la colonia, a inicios de la república, este tema no resultaba interesante. Y no era de importancia como la que tiene hoy día, que por cierto está en las agendas internacionales, en el caso del envejecimiento por lo de la transición demográfica. En ese momento, en el caso nuestro, no era importante porque primero las personas adultas mayores, la esperanza de vida al nacer era muy baja. Y entre otras razones, porque en las guerras se aniquilaron muchas personas, adultas y jóvenes. Entonces, muy difícil de llegar a esa edad, ¿no? Y también tendríamos que diferenciar la población rural de la población urbana. En la Venezuela rural, agraria, de familias extensivas, las personas adultas mayores trabajaban hasta que su fuerza, tanto física como emocional, espiritual, mental, se los permitiera. Y una vez que se retiraban, la familia se encargaba de atender a esas personas adultas mayores. Entonces, ¿en qué momento es cuando se comienza a tender a delinear políticas de protección a este grupo poblacional? Bueno, cuando las poblaciones ancianas quedan desprotegidas. ¿Y en qué momento quedan desprotegidas? Bueno, en ese proceso, cuando comienza todo el proceso de urbanización, comienza las personas a emigrar del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de todo nivel, pues, mejores condiciones de vida fundamentalmente. Luego la mujer se reincorpora al mercado laboral, las viviendas son reducidas, la familia es nuclear, entonces allí no va quedando espacio para la atención del adulto mayor. Y ante esa desprotección es cuando el Estado comienza a delinear políticas y programas para atender a esa población. Y es así que en el año 1949 se crea la primera institución de atención a las personas adultas mayores, que en ese momento no se llamaban adultas mayores, se crea el PANAI, Patronato Nacional de Ancianos e Inválidos, institución adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social para ese momento. Y se encargaba de los programas que desarrollaba esta institución, eran fundamentalmente dirigidos a la salud, a través de pequeñas ayudas, pequeños subsidios, además daba atenciones en medicamentos,
y prótesis para aquellas personas, porque también, como vemos, se atendía a las personas inválidas, hoy personas con discapacidad, pero en aquel momento se llamaban personas, se les denominaba así, personas incapacitadas. En la parte de trabajo social, que vale la pena recordar a dos pioneras que se encargaron de desarrollar estos programas de protección social, ya estas personas no están en este plano, que es la profesora Margarita Aponte Bolívar y la profesora Carmen Rivas de Jaramillo. Fueron pioneras en crear estos programas dirigidos a la población de ancianos e inválidos. Luego, en el año 1978, esta institución la sustituye el INAGER, el Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología. Aquí fíjense que cambia de nombre, pero no solamente es un cambio de nombre por el cambio de nombre en sí, sino que había unas circunstancias como se estaba moviendo el mundo en ese momento, había auge en disciplinas que se encargaban de la atención específicamente de la población adulta mayores, como es la geriatría, rama de la medicina que se encarga de la atención del adulto mayor en cuanto a su salud. La gerontología, que también es una disciplina que abarca otras dimensiones de las personas adultas mayores, además de lo biológico, contempla lo cultural, la dimensión cultural, social, espiritual, y le da esa visión integral, esa atención integral al adulto mayor. Y además, la persona, fíjense que ya no se denota anciano, en correspondencia con todo ese movimiento que está ocurriendo en el mundo, se le denomina geronte, longevo, tercera edad, adultos mayores. Ok, luego en el año, los programas que desarrollaba esta institución es la atención integral al adulto mayor. En la dimensión, en la parte social, programas sociales, programas culturales, programas dirigidos a la salud, se hacía a nivel ambulatorio y a nivel residencial. Del nivel ambulatorio, las personas van a los sitios en todos los estados de Venezuela, había esa atención ambulatoria, pero también la residencial, donde pernoctan, donde viven, donde residen las personas adultas mayores, y allí se les presta la atención social, cultural, recreativa. Y también hay otras instancias donde se le presta atención a los adultos mayores, como es los clubes, las aerogranjas, y los programas que se destacaban fundamentalmente en esa institución, en los dirigidos a la salud y a la ayuda a la parte económica. Luego, en el año 2005, el INAGER es sustituido por el actual Instituto Nacional de los Servicios Sociales. Se crea con la promulgación de la Ley de Servicios Sociales, que se promulgó precisamente en ese año, el 2005. Sigue más o menos la mecánica, los programas, las políticas similares a las del INAGER, con programas de atención integral, atendiendo las áreas social, cultural, económica, y tiene, bueno, un gran avance con esta ley, la Ley de Servicios Sociales, que en materia de protección social, si se cumpliera a cabalidad, allí vemos cómo están previstos los derechos de los adultos mayores. Bueno, estas instituciones las podríamos ubicar dentro del régimen de protección social no contributivo, es decir, el régimen asistencial. Un régimen asistencial no contributivo, donde se desarrollan ese tipo de programas que me hacía mención. Pero también es importante señalar dos instituciones en cuanto a la protección del adulto mayor, que es la institución de la jubilación y la institución de la pensión por vejez. Hay la tendencia a confundirlas, a considerarlas iguales. No son iguales. La pensión por jubilación
En Venezuela comienza a partir de 1842, cuando se crea la ley de jubilaciones para atender a la población trabajadora, los empleados públicos. Se les otorga de acuerdo a esas condiciones que establece la ley. Lo que protege esta institución de la jubilación no es la edad, protege es las condiciones económicas como quedan las personas una vez que deja de trabajar, de estar activo. Entonces, bueno, esa es la pensión, esa es la institución de la jubilación. La institución de la vejez, la pensión por vejez o la prestación por vejez, se le otorga en Venezuela, se inicia a partir de la creación del Seguro Social, la Ley del Seguro Social de 1966 y que se puso en vigencia en el año 1967, y esta cubre a los empleados públicos y a los empleados privados, a partir de ciertas condiciones que establece la Ley del Seguro y su reglamento. La edad para otorgar esa pensión de vejez en la mujer 55 y en el hombre 60 años, y haber cotizado las 750 cotizaciones. Al igual que la anterior, lo que protege son las condiciones económicas. Una vez que la persona, en el caso de la mujer que llegara a la adulta mayor a los 75 años y el hombre a los 60 años, se le otorga esa pensión de vejez. Eso es lo que establece la ley. Hoy es verdad que con la reforma del Seguro Social, perdón, ahí se ha desfigurado ese sistema de protección contributivo, como es el caso del Seguro Social, con el régimen no contributivo, como es el asistencial. Esa es una cuenta pendiente que el Estado venezolano tendrá que resolver. Entonces, ya cerrando, podríamos ver que hay un régimen de protección no contributivo de tipo asistencial, y el contributivo, que son las pensiones por jubilación y la pensión por vejez. Gracias. ¿Qué diferencia hay entre asistencia social y protección social? En relación a esa pregunta, Judy, ¿cuál es la diferencia entre la asistencia social y la protección social? Fíjate, la asistencia social está contenida en la protección social. A ver, si lo vemos gráficamente desde una concepción sistémica, la protección social sería el sistema y la asistencia social un subsistema. Si la vemos desde el punto de vista geográfico, la protección social sería el continente y la asistencia social el contenido. Y si lo vemos desde un punto de vista ecológico, la protección social sería el bosque y la asistencia social el árbol. Es decir, la protección social es como el conjunto de políticas, programas y proyectos, acciones concretas que tiene el Estado para garantizar el derecho a las personas en estado de riesgo, en estado de necesidad, ante determinadas contingencias, para lograr elevar la calidad de vida, resolver la situación que presente en ese momento, lograr un desarrollo humano, y para ello tiene varias formas de protección. Entre esas formas, a propósito de la que me pregunta, está la asistencia social. La asistencia social es una forma de protección social, es de responsabilidad fundamentalmente del Estado.
y se financia con los recursos del Fisco Nacional, del Estado, es público, es no contributivo y es una asistencia que se da fundamentalmente a la población más vulnerable. Ya te lo reflejaba en la pregunta anterior, o sea, veíamos estas instituciones como en principio PANAI, luego INAGER, hoy el Instituto Nacional de Servicios Sociales. Ese instituto es de asistencia social. Ahora bien, antes de la asistencia social han existido otras formas de ayuda, de apoyo a las personas, a los ancianos, en este caso. Por ejemplo, la caridad. La caridad es una forma de ayudar al prójimo, es una forma de apoyarlo por amor a Dios. De acuerdo a la doctrina cristiana, la caridad, en conjunto con la fe y la esperanza, son tres virtudes teologales o hábitos que da Dios, infunde Dios a la dimensión humana, al ser humano, es la sabiduría que se le otorga para prestar esa asistencia espiritualista dirigida por principios divinos, digamos, ¿no? Y luego hay otra forma de ayudar, que es la filantropía. La filantropía es otra forma de ayudar al prójimo, pero por amor al hermano, por la hermandad, por amor a la humanidad. Y hay otra forma que es la beneficencia, que puede ser pública o privada. La beneficencia privada tiene que ver con la filantropía. La beneficencia pública, que corresponde al Estado, es esta ayuda que tú das, esta asistencia gratuita, tiene tampoco que no es contributivo. Luego allí está la asistencia que ya te hacía referencia, y posterior a la asistencia social hay otras formas, hay varias. Te podría destacar el seguro social. Los seguros sociales que surgen en Alemania en el siglo XIX, finales de la década de los 80, 83, 89, con la creación de los seguros, seguros de enfermedad, seguros de accidentes laborales, y luego la ley de seguros de la vejez, invalidez, por lo que estamos trabajando, estamos hablando ahora. Y luego surge en Alemania con Bismarck, y se hace extensivo a América Latina, y en el caso de Venezuela, bueno, tiene todas unas características. La institución que rige los seguros sociales es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que tiene sus leyes específicas y reglamentos. Bueno, este seguro social ampara a las personas que tienen una relación laboral. Existe una relación de subordinación. En el caso nuestro es un tripartito, de financiamiento tripartito, el Estado, la empresa y el trabajador, y da las prestaciones integrales, las demás prestaciones médicas, económicas, etc., ¿no? Luego del servicio de los seguros sociales está los servicios sociales. Los servicios sociales tienen varias maneras de concebirlos. Se pueden entender como institución, como derecho, como profesión, como forma de protección social. Así es como, siguiendo después de la naturaleza de tu pregunta, los servicios sociales también son una forma de protección social. En un principio más benéfico, pero con el avance bajo la influencia de la parte jurídica se van perfeccionando
nacional e internacionalmente, luego con las redes tecnológicas, pero también de servicios, servicios a nivel amplio, ¿no? Servicios de salud, de educación, etcétera. Luego de los seguros sociales tenemos la seguridad social. La seguridad social es como la forma de protección social que surge en el Estado moderno. Es un derecho humano, social, fundamental, que va dirigido a solventar las contingencias o necesidades de las personas, para lo cual se les otorga determinadas prestaciones dependiendo de las contingencias, para contribuir con la elevación de la calidad de vida de la población, del bienestar social de la población. Para ello cuenta pues con todo un basamento legal, programático. Estas formas de protección social no son puras en sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, vemos que la institución más representativa en materia de forma de protección social está la asistencia social y los seguros sociales. El sistema de seguridad social en Venezuela, aunque ha avanzado desde el punto de vista dogmático, en la práctica es muy poco lo que se ha hecho efectivo. Pero en el caso nuestro sí ha habido un avance en materia de protección social desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, a las personas adultas mayores. No obstante, sería importante revisar, y creo igual es una cuenta pendiente, así como quedamos en la pregunta anterior, aquí también hay una cuenta pendiente del Estado venezolano, cómo hacer efectivo algunos de estos instrumentos legales a favor de la protección social de las personas adultas mayores. Gracias. En este orden de ideas, ¿es la protección social un derecho que se le garantiza al adulto mayor en Venezuela? No, Judy, la protección social al adulto mayor en Venezuela no está garantizada. Ni siquiera desde la forma de protección de asistencia social, mucho menos desde el enfoque de derecho. El enfoque de derecho ha sido tratado magistralmente por la antropóloga Sandra Guichard. Ella trabaja para el CELADE y también para la CEPAL, para la Comisión Económica de América Latina, en el área del envejecimiento. Y en una de sus investigaciones de la vejez y el envejecimiento, ella te habla de paradigmas en la protección social del adulto mayor, el paradigma tradicional y el paradigma emergente. El paradigma tradicional concibe el adulto mayor como beneficiario de asistencia social. Y desde el enfoque emergente, el paradigma emergente, lo considera como sujeto de derecho. En líneas generales de ese enfoque tradicional, el adulto mayor tiene un rol restrictivo, poco participativo, más influenciado por las normas externas, porque se ve desde la carencia, desde la necesidad, y acepta, es muy poco participativo. Mientras que desde el enfoque de emergente, que es sujeto de derecho, ya el adulto mayor se concibe autónomo, con diferentes roles, participa, no solamente él mismo por iniciativa, sino además participa en otras organizaciones, en la familia, en la comunidad, y exige sus derechos. Eso es a nivel muy general, ¿no? También la CEPAL ha recomendado desde el enfoque de derecho que el gobierno
o el Estado, a través de sus instituciones, como el gobierno, para formular políticas de protección social a las personas adultas mayores, debe basarse en los estándares internacionales, convenios, tratados, declaraciones sobre derechos humanos, para de esta manera garantizar, promover y hacer efectivos los derechos humanos en las personas adultas mayores y lograr de esta manera el desarrollo humano. Pero además recomienda que hay tres pilares fundamentales que ellos se interrelacionan. El de garantizar el ingreso, garantizar una salud por lo menos básica y los servicios sociales. Estos tres pilares están en el marco del piso de protección social que contempló, fue aprobado por la Organización Internacional del Trabajo, un poco ampliando su cobertura de atención. Ustedes saben que la Organización Internacional del Trabajo al principio sigue haciendo, pero no solamente en el trabajo y en los trabajadores, sino la cobertura de protección hacia la población en general. Y es así que surge este piso de protección social a partir del 2012 y se trata de garantizar a las personas las condiciones mínimas de atención. Por ejemplo, en la región, sobre todo a partir del siglo XXI, comenzaron a desarrollar esta forma de protección, garantizar esas condiciones mínimas a través de transferencias económicas, a través de ayudas. Por ejemplo, en el caso de Brasil, trabajan con la bolsa familiar, en Ecuador el bono de desarrollo, y en Venezuela, bueno, sabemos que lo hace, las políticas sociales se expresan fundamentalmente a través de las misiones y las grandes misiones. Y entre otras vemos estas transferencias económicas a través de los bonos y a través de la bolsa o caja CLAC. Claro, yo te decía inicialmente que ni siquiera es asistencia social, eso es asistencialismo, bajo un marco populista. Populismo, donde, bueno, como medida, valiéndose de la pobreza de las personas, se trabaja en el sentido de hacerse bien. Bueno, yo soy el que puedo, el otro es maluco, la división, siempre con un contenido ideológico para mantenerse en el poder. Y es así que no cubre a toda la población, sino la parte de la población, ¿no? Entonces, si vemos esa parte de cómo se da en Venezuela, yo por eso te digo, realmente no hay protección social, ni siquiera desde el punto de vista asistencial, mucho menos desde el punto de vista como derecho humano. Ahora bien, es importante destacar que sí ha habido un avance desde el punto de vista de la positivación de esos derechos humanos, apoyándose en estos convenios, tratados, como lo sugiere la CEPAL. Luego se llevan a las leyes nacionales. Dentro de esos tratados, convenios, podríamos, lo más importante, o la base, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y allí es importante destacar los artículos paraguas, el artículo 22 y 25, donde allí se aprecia el 22, el derecho a la seguridad social. Si revisamos un poco, cuando les hablaba de las diferentes formas de protección social, vemos que el más avanzado es la seguridad social como derecho humano y social fundamental, ¿verdad? Entonces, en este convenio, la Declaración de Derechos Humanos, podríamos ver esos dos artículos, ¿no? El 22, que se reconoce la seguridad social como un derecho, y también el artículo 25
se ve cómo se operacionaliza ese derecho. Ahí aparecen las diferentes contingencias y dentro de esas contingencias está la vejez, del tema que estamos hablando. Luego podríamos hacer referencia a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 16, que también se expresa en el artículo 16 el derecho a la seguridad social. El otro es el convenio 102, también llamado norma mínima de la seguridad social, donde se contempla las nuevas contingencias y allí también está la contingencia de la vejez. Y a propósito de los derechos humanos y de los principios que rigen estos derechos humanos, también vemos la Declaración de Naciones Unidas de los Principios en 1991 que favorece al adulto o favorecedoras del adulto mayor. Esos principios que tienen que ver con la independencia, la participación, la autonomía, todos estos principios son recogidos, como te decía, en las normas nacionales, empezando por la Constitución. El derecho a la seguridad social como forma de protección avanzada en Venezuela comienza desde la Constitución de 1947. Ahí se asoma el derecho a la seguridad social, muy general, pero se asoma. Luego en la de 1961 igual se plantea la seguridad social, irá avanzando de manera progresiva. Y ahora en la Constitución vigente de 1999, en el artículo 86, donde hace toda una visión bien amplia de la seguridad social como forma de protección social, como derecho humano social fundamental, y allí hace referencia a todos los principios filosóficos, doctrinarios, técnicos, plantea entre otras cosas que la seguridad social será universal para toda la población, que cubrirá todas las prestaciones, es solidaria. También están los principios técnicos de la eficiencia, la participación y sobre todo que reconoce como un derecho, ¿no? Está la seguridad social. Esta Constitución refiere que para desarrollar la seguridad social como forma de protección social debe crearse una ley especial, y es la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la LOS. Esta ley se concibe la seguridad social como sistema y regímenes prestacionales. Dentro de esos sistemas está el sistema de previsión social, y dentro del sistema de previsión social hay 4 regímenes, y dentro de esos regímenes está el de el adulto mayor y otras categorías de personas. Luego esta ley también para desarrollar ese régimen prestacional señala la creación de una ley especial, la del servicio social, que te hacía referencia en la pregunta anterior, pero aquí me interesa destacar que también retoma esos principios establecidos en estos convenios y tratados internacionales, en el artículo 8 de esa ley, y también los derechos y deberes de los adultos mayores en el título 2. Allí señala todos estos deberes, estos derechos, el derecho al derecho humano. El Estado debe reconocer a las personas adultas mayores sus derechos humanos, sus derechos sociales, políticos y también sus deberes. Entre sus deberes, registrarse en el sistema de seguridad social, participar en los programas. Entonces, tenemos todas estas leyes, pero lo importante es cómo hay reconocer, como te decía, hay que reconocer que hay un avance desde la positivización de los derechos humanos. Ahora, ¿cómo hacerlo efectivo? Es el trabajo que nos corresponde, seguirlo haciendo desde, claro, sabemos que la mayor responsabilidad recae en el Estado, que debe tener la voluntad, pero ¿cómo hacerlo? Tendríamos también que reorientar.
revisar, donde se vea, primero, cerrando tu pregunta, reconociendo que no está garantizada en la protección social del adulto mayor como derecho desde el enfoque de derecho. Si es así, se recomendaría que desde el enfoque de derecho se formularan políticas de protección social para garantizarle de verdad un verdadero bienestar a esta población y de esta manera contribuir con su protección social. Gracias. Y por último, nos gustaría un poco que nos indicaras qué piensas de la institucionalidad de la protección social del adulto mayor que está en crisis en Venezuela y cuál sería una visión de cambio para nuestro país. Sí, Judy, yo creo que comparto contigo que la institucionalidad y la protección social está en crisis. Y está en crisis porque el país está en crisis. Entonces sus instituciones están en crisis. En crisis también está la protección del sistema de protección social. Y nosotros podríamos comenzar desde las instituciones por la institución del Estado. El Estado, si nos vamos a su Carta Magna, donde desde el constitucionalismo social, las cartas magnas son los que reflejan el proyecto país y cómo lo concibe la Constitución al Estado. Bueno, si revisamos el artículo 2 y 4, nos damos cuenta que define el Estado venezolano como un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, direccionado por principios de justicia, de equidad, de libertad, de respeto a los derechos humanos. Y el artículo 4 lo define como un Estado federal descentralizado. Valdría la pena preguntarnos, en función de esos principios, ¿realmente se tratan a las personas con esa dignidad? ¿Realmente hay justicia cuando los adultos mayores reclaman sus derechos, hacen protesta y luego ni se les responde y el trato que se les da mucho que desear? Si lo hablamos que es un Estado descentralizado, federal descentralizado, habría que preguntarle a las autoridades regionales, municipales, que no forman parte del partido, del gobierno de turno. Y también habría que preguntarse si existe autonomía entre los poderes. Entonces, siendo así, pareciera que el Estado da mucho que desear como Estado democrático y de justicia. Y si examinamos el contexto, cómo está Venezuela, nos damos cuenta que hay un país destruido, una institucionalidad destruida, un aparato productivo destruido, en hiperinflación. Perdimos la oportunidad del bono demográfico como consecuencia de las migraciones por las mismas razones de inseguridad y de falta de protección social de la población en general, de los adultos mayores en particular. Y si vemos los niveles de pobreza, son multidimensionales. Es verdad que el gobierno o sus instituciones en los últimos 10 años no han presentado su informe de gestión donde nosotros veamos las cifras, como estos datos que estamos hablando de desempleo, de hiperinflación, de pobreza. Entonces, pero sí hay algunas organizaciones, como es el caso de la Universidad Católica Andrés Bello, que recientemente en la encuesta para medir las condiciones de vida, nos damos cuenta que hay una pobreza multidimensional, donde el 79% de la población está en pobreza de los hogares, tienen pobreza de ingreso, y un 76% de pobreza extrema,
o sea que no tienen ni siquiera para adquirir la cesta alimentaria, lo que quiere decir que hay hambre. Sí, hambre, hambre. No solamente para la población adulta mayor, sino Venezuela tiene hambre y por ello es importante la emergencia humanitaria. Y no es por la situación de la pandemia que las hizo, porque ya estaban unas condiciones determinadas, las agudizó. Entonces, ante esta situación, un Estado que no garantiza las condiciones mínimas, ni siquiera en relación al piso de protección social, como les decía, el piso de protección son niveles básicos, mínimos, de salud, de educación, de servicios básicos. Si no lo cumple, si no cumple con su, cuál es el objetivo, cuál es la misión, cuál es el fin, mejor dicho, del Estado. El Estado es, según el artículo 3 también de la Constitución, garantizar el bienestar, desarrollar una sociedad, desarrollar las personas, lograr una sociedad de paz. Así lo dice el artículo. Ahora no sabemos si esa paz, a qué paz se refiere. No sabemos si es a la paz que se refería cuando el dictador Juan Vicente Gómez le decía a qué paz se refiere, será la paz del sepulcro. Entonces en Venezuela, lamentablemente, en pleno siglo XXI, ahora en agosto del 2020 que estamos compartiendo, sí, Venezuela está en situación de pobreza extrema, donde se están muriendo su gente. Entonces, ante esto que no responde, ese Estado se podría llamar un Estado democrático, como lo establece su misma Constitución. Definitivamente no. Y con estas características que falla en lo elemental, como es proporcionar las condiciones mínimas de subsistencia, estamos en presencia de un Estado fallido. Y la protección social es la extensión de democracias, sistema donde está la democracia. Lo que nos invita, tú me dices, bueno, ¿y qué hacer? Tú me decías de cambio. Bueno, sí, yo creo en el cambio. Y yo creo que todo pasa. Y ante un Estado fallido y donde la democracia es el mejor sistema para lograr la protección social, entonces hay que hacer. Bueno, primero, de acuerdo a lo que hemos conversado, hay que hacer un trabajo político, pero también hay que revisar las instituciones. En este marco de las instituciones de protección social, ya examinábamos en las primeras preguntas estas instituciones fundamentales. Nos podrían arrojar datos que no nos está dando el Ejecutivo. Podríamos examinarla como muestra qué pasó, qué ha pasado, qué hizo, dejó de hacer, qué nos sirve estas instituciones. Por ejemplo, el PANAI en sus 29 años, el INAGER en sus 27 años y actualmente el Servicio Social, Instituto Nacional de Servicios Sociales, en sus 15 años que lleva. Entonces, esa podría ser una forma de ir aproximando y revisar otras instituciones. Pero también sería importante que nos revisáramos nosotros, revisarnos nosotros cómo es nuestra participación, qué debemos hacer. ¿No será ahora también de revisar nuestra narrativa, nuestro discurso? Porque como dice Rafael Echeverría, el discurso, las palabras crean realidades. Yo creo que eso también creo que nos va a tocar revisar cómo podríamos cambiar. Y también sería importante replantearse, recrear todo el tejido social, todo el tejido institucional para crear instituciones de protección social. Y más que instituciones de protección social, que es el tema que estamos hablando, crear una sociedad más humanizada, más humana, perdónenme la tautología, donde de verdad se respete la dignidad humana, lo que establece los derechos, la Declaración de los Derechos Humanos. La base de la creación de los derechos humanos es la universalidad, donde de verdad nos veamos como hermanos,
o como decía en los estoicos, cómo trabajar, buscar hacia sentirnos como ciudadanos, cómo conformar una humanidad cosmopolita, entendiendo cosmo es el cosmos, esa humanidad, y polita, ciudadanos del mundo, unificados, porque después de pasar todo este dolor por el que está pasando la humanidad y Venezuela en particular, es tiempo de nosotros revisarnos, porque tenemos que revisarnos nosotros qué nos está pasando. Y sí creo en el cambio, como tú me preguntabas. Y parafraseando a Mercedes Sosa, todo cambia, esto también va a pasar, pero todo cambia. Así como cambia lo superficial, así como cambia lo profundo, así como cambia el cabello del anciano, que Venezuela cambie, que las instituciones cambien, que la protección social cambie, lo extraño. Entonces, desde esta visión positiva, propositiva, una visión de futuro, darnos el permiso de soñar una Venezuela distinta, una visión futurista, no cortoplacista, que creo que eso nos ha hecho un poco de daño, pero sí seguir a Mercedes Sosa, que todo esto va a cambiar. Y con ese sentimiento optimista y convencida que esto va a pasar, bueno, Judy, gracias, y gracias al SEA por esta gran oportunidad de compartir estas reflexiones. Muchas gracias.